La vieja casa de mi abuela siempre tuvo un aura particular. No era el moho ni el crujir de las maderas lo que me inquietaba, sino una sensación persistente de ser observado. Un eco, un susurro tenue que se colaba entre las grietas del tiempo, invitándome a recordar algo que mi mente consciente había enterrado. Cada visita era un regreso a un pasado palpable, casi tangible, donde las sombras danzaban con una vida propia. Las historias que mi abuela contaba, esas anécdotas de antaño, siempre parecían teñidas de un misterio que trascendía lo cotidiano. Hablaba de noches estrelladas y de silencios profundos, de presencias que rondaban los límites de lo visible. No eran cuentos de fantasmas para asustar, sino narraciones cargadas de una melancolía ancestral, como si las paredes mismas guardaran memorias imborrables de vidas pasadas. Una noche en particular, mientras ordenaba el desván, un viejo álbum de fotos llamó mi atención. Las imágenes sepia, descoloridas por el tiempo, retrataban rostros serios, miradas esquivas. Reconocí a algunos familiares, pero había otros que me eran completamente desconocidos. Figuras enigmáticas que parecían observarme desde la página con una intensidad perturbadora. Un escalofrío recorrió mi espalda al tocar una fotografía de una mujer joven, con unos ojos que parecían albergar la tristeza de 1000 inviernos. Algo en su expresión, en la forma en que sostenía una flor marchita, resonó en lo más profundo de mi ser. Era como si esa imagen y las que la rodeaban contuvieran una clave, un secreto que la casa entera se negaba a revelar por completo. Fue entonces, en la quietud de esa noche, cuando el aire se volvió denso y la luz de la linterna tembló, que percibí un movimiento sutil en el rabillo del ojo, un atisbo fugaz, una silueta que se desvaneció tan rápido como apareció, dejándome con la inquietante certeza de que no estaba solo. Si quieres descubrir qué secretos oculta esta casa, suscríbete para no perderte ninguna parte de esta historia. El viento, que antes solo era un sonido exterior, comenzó a infiltrarse en la casa de maneras extrañas. Parecía que, en lugar de golpear contra las ventanas, se deslizaba por ellas, trayendo consigo murmullos que apenas podía descifrar. Eran fragmentos de conversaciones, risas lejanas, y a veces un lamento ahogado que me erizaba la piel. Me encontré a mí mismo aguzando el oído, intentando captar la esencia de esos sonidos etéreos. No eran alucinaciones, estaba seguro. La acústica de la casa siempre había sido peculiar, pero esto era diferente. Era como si las paredes tuvieran memoria y estuvieran reproduciendo ecos de momentos olvidados, fragmentos de vidas que se habían desarrollado entre aquellos muros. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, un sonido particularmente claro resonó desde el pasillo. Parecía el llanto de un niño, un sollozo desgarrador que me heló la sangre. Me levanté de un salto, el corazón latiendo desbocado, y me asomé con cautela. El pasillo estaba vacío, bañado por la luz mortecina del atardecer. Sin embargo, al mirar la vieja mecedora que mi abuela solía usar, noté que se movía suavemente, como si alguien acabara de levantarse. Un frío glacial se apoderó de mí, un terror primario que me paralizó. ¿Quién o qué estaba provocando ese movimiento? La casa parecía estar respirando a mi alrededor. La sensación de que los ecos del pasado no solo eran sonoros, sino también presencias invisibles, se hizo cada vez más fuerte. Las noches se volvieron más largas y los sueños más vívidos. Comenzaba a tener la inquietante impresión de que no solo estaba escuchando, sino también siendo observado por quienes habitaban esos recuerdos. Los espejos de la casa, antiguos y con vetas oscuras, empezaron a jugar malas pasadas a mi percepción. En el reflejo veía movimientos fugaces, siluetas que no correspondían a las mías. Al principio, los atribuía al cansancio o a la iluminación, pero la frecuencia y la claridad de estas apariciones me hicieron dudar de mi propia cordura. En el espejo del recibidor, uno de los más grandes, juré haber visto, por un instante,
el rostro de la mujer del álbum de fotos. Sus ojos tristes me miraban fijamente, llenos de una súplica silenciosa. Intenté enfocar la vista, pero la imagen se desvaneció, dejándome con la sensación de haber presenciado algo íntimo y perturbador. Comencé a evitarlos, a recorrer los pasillos con la mirada baja, temeroso de lo que pudiera encontrar en esos fragmentos de realidad distorsionada. Era como si los espejos actuaran como portales, ventanas a un tiempo que se negaba a permanecer cerrado, permitiendo que sus habitantes se filtraran sutilmente en mi presente. Una noche, mientras me cepillaba los dientes en el baño, mi reflejo pareció titubear. Por un segundo, mi rostro se transformó, adquiriendo las facciones de una persona desconocida, una expresión de angustia profunda que no era mía. El espejo, en ese instante, pareció congelar esa imagen ajena, antes de devolverme mi propia cara, con una velocidad desconcertante. Este fenómeno me dejó temblando, cuestionando la solidez de la realidad que creía conocer. ¿Qué significaba ver otros rostros en mi propio reflejo? ¿Eran advertencias o simplemente vestigios de quienes habían vivido y amado en esta casa antes que yo? La línea entre mi existencia y la de esos ecos del pasado se estaba volviendo peligrosamente delgada. La casa parecía tener su propia banda sonora, compuesta por fragmentos de música que flotaban en el aire. No eran canciones que reconociera, eran melodías melancólicas, a veces alegres de una manera casi infantil, que parecían emanar de las paredes mismas, especialmente en las habitaciones menos transitadas. Una tarde, mientras exploraba el ático, tropecé con un viejo gramófono. Su presencia allí, polvoriento y olvidado, me pareció una señal. Con las manos temblorosas, traté de ponerlo en marcha. Para mi asombro, el mecanismo cedió con un chirrido y una música suave y triste comenzó a sonar. Era una melodía que había escuchado antes, fragmentada en los susurros del viento, ahora completa. Era una pieza conmovedora que evocaba una sensación de nostalgia profunda, de un amor perdido o de una alegría efímera. La música llenó el ático, pareciendo despertar algo latente en el aire. Al escucharla, sentí una conexión extraña con las figuras del álbum de fotos. Imaginé a alguien, quizás la mujer del espejo, escuchando esta misma melodía en un tiempo pasado, quizás con el corazón o lleno de esperanza o de desilusión. La música se convirtió en un puente sonoro entre mi presente y los momentos vividos allí. Mientras la melodía se desvanecía, una sensación de paz transitoria me invadió, pero también una profunda curiosidad. ¿Quién había sido la persona que amaba esta canción? ¿Qué historia personal estaba entrelazada con esas notas? La música, más que cualquier otra cosa, parecía ser la voz más clara de los que ya no estaban. Mi búsqueda de respuestas me llevó a explorar rincones olvidados de la casa, lugares donde el tiempo parecía haberse detenido. Fue en el fondo de un baúl polvoriento, debajo de mantas viejas y ropas pasadas de moda, donde encontré una pequeña caja de madera. Estaba cerrada con un pestillo oxidado, y su contenido me mantenía en vilo. Con un poco de esfuerzo, logré abrir la caja. Dentro, encontré un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. El papel era frágil, las palabras escritas a mano, con una caligrafía elegante, pero temblorosa. Eran cartas de amor, escritas entre dos personas, llenas de confidencias, anhelos y promesas. Al leerlas, comencé a desentrañar una historia de amor prohibido, de encuentros secretos y de una separación dolorosa. Las cartas estaban fechadas en las décadas de 1930 y 1940, y los nombres de los remitentes y destinatarios no me resultaban familiares de inmediato, pero las emociones plasmadas eran universales. Una de las cartas, escrita por una tal Clara, describía la casa con una ternura que resonaba con mi propia conexión con el lugar. Hablaba de los jardines, de las noches de verano y de la esperanza de un futuro juntos. Pero a medida que avanzaba, la desesperación se hacía palpable. Mencionaba la oposición de la familia,
y la imposibilidad de su unión. La mujer del álbum, del espejo, de los sueños, ¿podría ser Clara? Las cartas hablaban de una pasión intensa, pero también de una tristeza profunda. Sentí que estaba a punto de desentrañar el misterio que envolvía a esta casa y a sus antiguos habitantes. Una historia marcada por el amor y la pérdida. Mientras leía las cartas, un aroma tenue, pero persistente, comenzó a flotar en el aire. Era un perfume delicado, floral, que me recordaba vagamente al azahar de los naranjos que solían adornar el patio de mi abuela. Un aroma que, hasta ese momento, nunca había asociado particularmente con la casa. Al principio, creí que era una fragancia residual de algún ambientador antiguo, o de las flores secas que encontré en la caja. Sin embargo, el aroma se intensificaba en ciertos momentos del día, especialmente al atardecer, y parecía seguirme de una habitación a otra, como si estuviera impregnado en las mismas fibras de la casa. Una tarde, mientras releía una carta especialmente emotiva de Clara, el aroma se volvió casi abrumador. Era un perfume dulzón y reconfortante, pero teñido de una melancolía que me ponía los pelos de punta. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en la fuente, pero era esquivo, etéreo. Recordé que mi abuela a veces usaba un perfume floral suave, pero este era diferente, más antiguo, con una nota cítrica sutil. Era posible que el aroma estuviera asociado con Clara, una presencia fantasmal que se manifestaba a través de sus sentidos. La idea me resultaba fascinante y a la vez escalofriante. La próxima vez que me encuentre en un momento de profunda conexión con la historia, intentaré identificar la procedencia de ese aroma. Quizás sea una pista olfativa, un último vestigio de Clara, que busca comunicarse de una manera que trasciende las palabras y las imágenes, apelando a una memoria más primaria y emocional. En el salón principal, sobre la chimenea de mármol, reposaba un reloj de péndulo antiguo. Llevaba décadas detenido, sus manecillas congeladas a las 3:10. Mi abuela siempre decía que era un recordatorio de un tiempo que se detuvo para ella, una época que no podía o no quería dejar atrás. Una noche, mientras estaba absorto en la lectura de las cartas, un tic-tac suave rompió el silencio. Levanté la vista, incrédulo. El péndulo del reloj, que siempre había estado inmóvil, se balanceaba lentamente. Las manecillas, con un chirrido casi imperceptible, habían avanzado. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué al reloj, fascinado y aterrorizado a la vez. Las manecillas se movían a un ritmo anacrónico, saltando adelante y atrás, sin seguir una lógica aparente. Parecía que el tiempo dentro de la casa no seguía las reglas del mundo exterior, que tenía su propia cadencia. Estudié las manecillas detenidas de nuevo. Eran las 3:10. Y justo cuando pensaba que estaba imaginando cosas, las manecillas del reloj parecieron parpadear y regresar a su posición original, inmóviles, como si nunca hubieran cobrado vida. La quietud volvió a reinar en el salón. Sin embargo, la experiencia me dejó con una inquietante pregunta: ¿por qué ese momento específico, las 3:10, era tan importante? Representaba un evento crucial, un instante de felicidad o de tragedia, que había marcado el tiempo en esta casa de una forma indeleble. La casa no solo guardaba memorias, sino que parecía revivir fragmentos de su propio tiempo. Había un rincón en el jardín trasero que siempre me había parecido sombrío, incluso en los días más soleados. Un viejo cobertizo de herramientas, casi derrumbado, con enredaderas que se aferraban a sus muros, como si quisieran absorber la poca luz que llegaba. Nunca fui fanático, jazz y lugar. Una sensación de tristeza emanaba de él. Una tarde, la curiosidad me venció. Me acerqué al cobertizo, la puerta chirriando de forma discordante al abrirse. El interior estaba lleno de telarañas, herramientas oxidadas
y el olor a tierra húmeda. Pero lo que me llamó la atención fue una pequeña marca en la pared, como si alguien hubiera raspado la madera en repetidas ocasiones. Al examinarla más de cerca, vi que las marcas formaban patrones, casi un alfabeto rudimentario. Eran símbolos toscos, repetitivos, como si alguien hubiera estado intentando dejar un mensaje, una marca de su presencia, en un lugar de soledad. Me agaché para verlos mejor, sintiendo la opresión del lugar. Mientras mis dedos trazaban las marcas, un sollozo silencioso pareció resonar en el aire. No era un sonido audible, sino una vibración, una resonancia emocional que me atravesó. Era un lamento de desesperación, de aislamiento, como si alguien hubiera pasado incontables horas allí, transmitiendo su pena a través de la madera. Me di cuenta entonces de que este rincón, y quizás las marcas, estaban directamente relacionados con la historia de Clara. ¿La obligaron a estar allí? ¿Buscaba refugio? ¿O era un lugar de castigo? La atmósfera del cobertizo, pesada y cargada de angustia, se convirtió en otra pieza del rompecabezas de su trágico destino. En el cuarto de los niños, un espacio que siempre se sintió extrañamente vacío, a pesar de los muebles antiguos, encontré un pequeño baúl. Estaba escondido debajo de la cama, casi invisible, entre las sombras. Al abrirlo, me encontré rodeado de juguetes de madera descoloridos y desvencijados, en un osito de peluche con un ojo faltante, un caballito de madera sin una pata y unas muñecas de porcelana con miradas vacías. Cada juguete parecía contar su propia historia de abandono, de risas y juegos que se habían desvanecido con el tiempo. Pasé los dedos por la superficie fría de las muñecas, sintiendo una punzada de pena por los niños que alguna vez los habían amado. Estos objetos, testimonios mudos de la infancia, resonaban con la melancolía general de la casa. Un pequeño coche de madera llamó mi atención. Estaba pintado de un rojo brillante, aunque la pintura estaba descascarada en muchos lugares. Parecía ser el juguete más utilizado, el favorito. Al cogerlo, sentí un ligero hormigueo en las manos, como si un rastro de energía aún residiera en él. Mientras sostenía el coche, un sonido débil y rítmico comenzó a llenar la habitación. Era como el repiqueteo de pequeñas ruedas sobre un suelo de madera. Un juego imaginario de un niño. El sonido era tan sutil que casi pude haberlo descartado como el viento, pero tenía una cualidad demasiado definida, demasiado juguetona. Me pregunté si alguno de estos juguetes perteneció a Clara o a sus hermanos, o si eran de una generación anterior. La presencia de estos objetos, cargados de la energía de la infancia, añadía una capa más de dulzura y tragedia a la narrativa de la casa, recordándome que no solo los adultos vivieron sus dramas entre esos muros. Una noche, mientras examinaba la habitación que sospechaba era la de Clara, noté algo peculiar en el suelo de madera. La temperatura en la habitación descendió bruscamente. No era un frío normal, sino esa helada que parece penetrar hasta los huesos, acompañada de un silencio tan denso que se podía sentir palpitar contra los tímpanos. Lucía se abrazó a sí misma, intentando disipar el escalofrío que no provenía del exterior, sino de una fuerza invisible que la envolvía. Las luces parpadearon erráticamente, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en las paredes desconchadas de la vieja casa. Las figuras retorcidas que se formaban parecían emular movimientos, gestos que reconocía vagamente, como ecos de presencias pasadas. Cada crujido del suelo de madera, cada susurro del viento, colándose por las rendijas, se amplificaba, transformándose en voces inaudibles, pero amenazantes. Sentía una mirada constante sobre ella, una que no podía identificar, pero que la paralizaba, anclándola al mismo lugar, incapaz de moverse o gritar. Había leído en un viejo diario familiar, encontrado en el desván, sobre las sombras que observan, espíritus que se alimentan del miedo y la soledad de los vivos. La descripción era inquietantemente similar a lo que sentía ahora una pesadez en el pecho, una opresión
que ahogaba cualquier intento de respiración profunda. Era como si el propio aire de la casa se hubiera vuelto hostil, cargado de resentimiento ancestral. Se preguntó si esa noche sería la noche en que las sombras finalmente la consumirían, llevándosela a un plano donde el tiempo y el espacio carecían de sentido. Un lugar donde solo existirían los ecos y los lamentos. La idea, aunque aterradora, también poseía un extraño magnetismo, una invitación a lo desconocido que la atraía a pesar de su instinto de supervivencia. Pero no podía sucumbir. Tenía que encontrar una manera de romper este ciclo, de disipar la oscuridad que se cernía. La noche aún era joven, y los secretos de la casa apenas comenzaban a revelarse. Tal vez la clave no estaba en luchar contra las sombras, sino en comprender su origen, en desentrañar las historias que las habían traído hasta allí. La débil luz de las velas, únicas fuentes de iluminación que se atrevió a encender, temblaba con cada ráfaga de viento. Las llamas, danzantes y erráticas, pintaban formas cambiantes en la oscuridad, proyectando siluetas distorsionadas que parecían susurrarle secretos olvidados. Lucía observaba con atención, intentando descifrar los patrones en el comportamiento de la lumbre, buscando una señal, un mensaje oculto en el movimiento de las llamas. Los viejos relatos hablaban de cómo las velas podían actuar como conductos entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Se decía que las llamas se agitaban de manera particular en presencia de entidades, que su color podía cambiar y su altura fluctuar en respuesta a la proximidad de lo sobrenatural. Cada parpadeo, cada chispa que saltaba, se convertía en un enigma a resolver en esta batalla silenciosa contra la oscuridad. Un olor a cera antigua y a algo más, algo dulzón y ligeramente rancio, llenaba el aire. No era desagradable, pero sí extrañamente evocador, como el perfume de un recuerdo lejano que se resistía a desvanecerse. Podía sentir cómo la energía en la habitación se concentraba alrededor de las velas, como si éstas estuvieran atrayendo la atención de aquello que las echaba, atrayéndolo hacia su luz vacilante. Se concentró en una de las velas, la más cercana a la ventana. De repente, la llama se elevó con fuerza, asumiendo un tono azulado por un instante fugaz. Lucía contuvo la respiración, el corazón latiéndole con violencia en el pecho. ¿Era una advertencia? ¿Una indicación de peligro inminente? ¿O un atisbo de esperanza? Un camino a seguir. La llama volvió a su color anaranjado normal, pero la imagen de ese azul eléctrico quedó grabada en su mente. Era una pista, sin duda, una pista que la impulsaba a seguir explorando los rincones oscuros de la casa y de su propia historia, buscando la verdad oculta entre las sombras y los destellos efímeros de la luz. En medio del silencio opresivo, un sonido casi imperceptible comenzó a filtrarse. Era una melodía suave, una nana antigua, que Lucía sentía haber escuchado antes, pero en un contexto que no lograba precisar. La música parecía surgir de todas partes a la vez, o de ninguna en particular, envolviéndola con una melancolía profunda que le erizó la piel. Las voces que entonaban la canción eran tenues, etéreas, como si fueran arrastradas por el viento a través de décadas, o quizás siglos. No eran voces humanas, tal como las conocía. Carecían de la vibración y la textura de la vida presente, pero poseían una resonancia que tocaba las fibras más íntimas de su ser. Se preguntó quién cantaba y por qué esa melodía resonaba ahora en su hogar. Recordó haber leído sobre las nanas fantasmales en algunas leyendas, canciones que los espíritus de niños o madres perdidas cantaban para atraer o calmar a los vivos. La idea la heló, pero al mismo tiempo, la música le provocaba una extraña sensación de familiaridad, casi como un consuelo. Era una contradicción que la confundía, sumiéndola aún más en el misterio. La melodía se intensificó ligeramente, volviéndose más clara, como si la cantante se acercara. Lucía cerró los ojos, intentando visualizar el origen de la música, buscando una imagen que la ayudara a comprender. Sentía una tristeza inmensa emanando de la canción, una pena profunda por algo perdido, por algo que nunca pudo ser. Era la prueba de que no estaba sola, de que las presencias en la casa
eran reales y tenían una historia que contar. La canción de cuna, con su dulzura macabra, era una invitación a escuchar atentamente, a no temer a los ecos del pasado, sino a permitirles revelar sus secretos, por dolorosos que fueran. Guiada por la melodía fantasmagórica, Lucía se aventuró hacia el desván, un lugar que había evitado hasta entonces. El aire estaba cargado de polvo y de una quietud sepulcral, interrumpida únicamente por el incesante susurro de la canción de cuna. Al encender la linterna, los haces de luz revelaron un panorama de objetos olvidados, cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas congelados en el tiempo. Entre las reliquias del pasado, su mirada se detuvo en una caja de madera antigua. Estaba semiabierta, y de ella asomaban los bordes de textiles descoloridos y trozos de lo que parecían ser juguetes. La canción de cuna parecía provenir directamente de allí, de ese baúl de recuerdos sumidos en el olvido. El corazón le dio un vuelco. Con manos temblorosas, se acercó y abrió la caja por completo. Dentro, encontró una colección de muñecas de porcelana, con ojos de vidrio fijos, un caballito de madera desgatado y un juego de bloques con letras desvanecidas. Los juguetes parecían haber sido abandonados apresuradamente, sus posiciones sugiriendo una historia inacabada, una partida repentina. El tacto de la porcelana fría le envió un escalofrío. Miró las muñecas, sus rostros pintados con sonrisas fijas que ahora parecían muecas. ¿Pertenecían a niños que habían vivido en esa casa hace mucho tiempo? ¿Eran ellos los que cantaban la nana? La tristeza que emanaba de la canción se intensificaba al contemplar estos vestigios de infancia perdida. Cerró la caja con cuidado, sintiendo el peso de las historias que guardaba. Estos juguetes no eran solo objetos, eran anclas a recuerdos, portadores de emociones que habían sobrevivido al tiempo. La conexión entre la canción de cuna y estos juguetes olvidados era innegable. Un hilo invisible que unía el presente con un pasado lleno de misterio. Mientras exploraba el desván, Lucía notó una puerta al fondo de la estancia, una que parecía haber sido sellada. Estaba cubierta por una gruesa capa de polvo, y las bisagras parecían oxidadas por el desuso. No había picaporte visible, solo un marco que sugería una entrada que había sido deliberadamente ocultada. La curiosidad, alimentada por la atmósfera de misterio, la impulsó a investigarla más de cerca. Se acercó y pasó la mano por la superficie de madera rugosa. Sentía una resistencia palpable, una energía contenida que emanaba de la puerta. Las leyendas de la casa hablaban de habitaciones de secretos, espacios que se cerraban a quienes no estaban preparados para conocer la verdad, o que albergaban acontecimientos demasiado perturbadores para ser recordados. Recordó las historias que le contaba su abuela sobre recovecos olvidados en las casas antiguas, lugares donde se guardaban los traumas familiares, los secretos inconfesables. Esta habitación, pensó, podría ser uno de esos lugares, un repositorio de memorias que la casa se negaba a olvidar, y que ahora, de alguna manera, la llamaban a ella. Con un esfuerzo considerable, logró mover un pesado arcón que estaba apoyado contra la puerta, revelando un débil marco que sugería una posible abertura. El aire que se filtraba por debajo era frío, y llevaba consigo un olor tenue, casi imperceptible, a flores marchitas y a polvo antiguo. La sensación era de un lugar que no había sido abierto en mucho tiempo. La puerta sellada se convirtió en el siguiente gran enigma. ¿Qué secretos guardaba detrás de su silencioso muro? ¿Sería la clave para entender los ecos que la atormentaban? ¿O solo un portal a horrores aún mayores? La decisión de intentar abrirla pesaba en su mente, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Con la puerta sellada parcialmente revelada, Lucía sintió una corriente de aire helado que la envolvió. Era un frío que no era solo físico, sino que parecía emanar de una profunda tristeza. En ese instante, una voz, apenas audible, susurró su nombre. No era una voz de este mundo, era un eco desvanecido, cargado de lamento y de una soledad insondable. El susurro se repitió, más claro esta vez: Luciana, ayuda,
La voz era joven, frágil, como la de un niño asustado. Provenía de detrás de la puerta. Un llamado desesperado que resonaba en la quietud del desván. Cada sílaba era un corte en el silencio, un fragmento de sufrimiento que la atraía irremediablemente. Lucía intentó localizar la fuente exacta de la voz, moviéndose con cautela, con el corazón latiéndole con una mezcla de terror y compasión. La intensidad del llamado aumentaba, volviéndose más urgente, como si la persona o entidad que hablaba sintiera que su tiempo se agotaba. Era una ilusión, un truco de su mente atormentada, o una súplica genuina. Se detuvo frente a la puerta, sintiendo una conexión inexplicable con la voz. Recordó las historias de aparecidos, de almas en pena, que buscaban consuelo, o que pedían justicia. La inocencia en el tono de la voz la desgarró, impulsándola a actuar. Tenía que saber quién era y por qué estaba atrapada allí. Las leyendas también advirtieron sobre los peligros de interactuar con lo invisible, sobre cómo responder a un llamado podía sellar tu destino. Pero la súplica era demasiado real, demasiado humana en su desesperación. Lucía sabía que, sin importar el riesgo, no podía ignorar ese llamado. Debía intentar abrir esa puerta. Impulsada por la voz que la llamaba, Lucía se dedicó a examinar la puerta sellada con mayor detenimiento. No había cerradura ni manija. La madera estaba gruesa y parecía fusionada al marco, como si el tiempo la hubiera solidificado. Se dio cuenta de que la fuerza física, por sí sola, no sería suficiente. Debía haber otra manera, un método que el pasado había empleado para sellar este lugar. Recordó un pasaje en el diario de su tía abuela, mencionando los pactos silenciosos que se hacían en la casa para contener ciertas energías o eventos. Se refería a rituales sencillos, a veces solo actos de voluntad pura o acuerdos tácitos con fuerzas que no se comprendían del todo. La idea de un pacto resonó en su mente, una posible clave para abrir lo que parecía impenetrable. Se apoyó en la puerta, cerró los ojos y se concentró en la voz que la había llamado. Pensó en la tristeza, en la soledad, en la desesperación que sentía. «Estoy aquí», susurró, sin saber si la voz podía oírla. «No estás sola». Intentó proyectar calma, comprensión, una disposición a escuchar y a ayudar, como si estuviera haciendo un pacto de empatía con lo que estuviera del otro lado. Mientras se concentraba, sintió una sutil vibración en la madera. Era como si la puerta respondiera a su intención. No se trataba de forzarla, sino de persuadirla, de convencerla de que el momento de permanecer cerrada había terminado. La atmósfera alrededor de la puerta pareció cambiar, volviéndose menos hostil, más receptiva. Un leve crujido resonó en la madera. No era el sonido de la madera cediendo ante la fuerza, sino un suspiro, como si la propia puerta estuviera liberando una tensión acumulada durante años. El pacto silencioso, un acto de conexión empática, estaba comenzando a dar sus frutos. Con un crujido resonante, la puerta sellada cedió ligeramente, abriéndose lo suficiente como para que Lucía pudiera vislumbrar el interior. El aire que emanaba era denso, cargado con el aroma a polvo y a una tristeza antigua. En el centro de la habitación, iluminado por la tenue luz que se filtraba, yacía un niño pequeño, sentado en el suelo, abrazando una muñeca de porcelana. El niño no era un fantasma visible, sino una presencia, una sombra tenue y translúcida, una imagen de un momento congelado en el tiempo. Sus ojos, grandes y vacíos, estaban fijos en la muñeca. Ajeno a la llegada de Lucía, la muñeca era idéntica a una de las que había visto en la caja del desván. Su rostro de porcelana, sonriendo tristemente. La voz que había llamado a Lucía provenía de esta niña. Era la voz de la inocencia atrapada, de una vida interrumpida abruptamente. La canción de cuna, comprendió ahora, era su propia melodía de consuelo, un intento de aliviar el dolor de su soledad. Lucía se acercó con lentitud, sin querer asustar la aparición. Se arrodilló a una distancia prudencial,
observando la escena con un nudo en la garganta. El niño pareció sentir su presencia, pero no levantó la mirada. Era como si viviera en un bucle, condenado a revivir ese momento una y otra vez. Comprendió que la habitación había sido sellada para protegerlo a él, o quizás para proteger a los demás de su dolor, pero al sellarlo, lo habían condenado a un aislamiento eterno. Ahora, el niño y su muñeca parecían fusionados en la memoria de esa casa, un símbolo de una tragedia que pedía ser liberada. La presencia del niño y su muñeca de porcelana llenaba la habitación de una palpable melancolía. Lucía entendió que su misión no era luchar contra los espíritus, sino ayudar a liberar las almas atrapadas por el dolor o por la injusticia. El niño, llamado Mateo, había muerto accidentalmente en esa habitación, hacía décadas, y su espíritu, unido a su juguete favorito, había quedado anclado a ese momento de terror y soledad. La muñeca, que llamaba Clara, no era solo un juguete, sino un símbolo de su conexión con el mundo exterior, su último vínculo tangible con la vida. La canción de cuna era su forma de recordar la seguridad y el amor que había perdido. Los ecos que Lucía había escuchado no eran amenazantes, sino llamados de ayuda, lamentos de un alma que buscaba paz. Lucía extendió la mano hacia la muñeca, no para arrebatársela, sino para ofrecer consuelo. Con voz suave, le habló a Mateo, no como un fantasma, sino como a un niño que estaba sufriendo. Le contó que lo recordaría, que su historia no sería olvidada, y que ahora podía descansar. Al tocar la muñeca, sintió una leve calidez, una sensación de liberación. La figura translúcida de Mateo pareció iluminarse por un instante, y la tristeza, en sus ojos vacíos, pareció atenuarse. Un suspiro, no de lamento sino de alivio, llenó el aire, y la figura del niño, junto con la muñeca, comenzó a desvanecerse suavemente, disolviéndose en la luz que ahora inundaba la habitación. Los ecos en la casa se silenciaron. El frío desapareció, reemplazado por una quietud pacífica. La casa ya no se sentía opresiva, sino tranquila, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus cimientos. La noche que los ecos del pasado volvieron, había traído consigo una promesa de sanación. El primer rayo de sol se filtró por la ventana del desván, iluminando la habitación ahora vacía. La puerta sellada estaba abierta, y el aire se sentía fresco y ligero. La presencia opresiva que había dominado la casa se había disipado por completo, dejándola envuelta en una calma serena. La noche de terror se había transformado en el amanecer de la paz. Lucía se levantó, sintiendo el peso de la experiencia, pero también una profunda sensación de alivio. Los ecos del pasado ya no resonaban en las paredes, sino que se habían convertido en parte de la historia. Historias que ahora entendía y que la habían fortalecido. Había confrontado sus miedos y, al hacerlo, había liberado a otros. Las leyendas, las supersticiones, todo cobró un nuevo sentido. No eran meros cuentos de terror, sino advertencias y recordatorios de las complejidades de la existencia humana, de las emociones que perduran más allá de la vida. La casa, antes un lugar de inquietud, se sentía ahora como un hogar renovado, libre de las cargas del pasado. Cerró la puerta del desván, pero esta vez, no para sellar, sino para honrar. La historia de Mateo y su muñeca Clara sería recordada, no como una tragedia, sino como un relato de liberación. La casa ya no era un lugar de pesadillas, sino un testigo silencioso de cómo el pasado, una vez comprendido y honrado, puede dar paso a un futuro sereno. Si te ha fascinado esta historia de misterio y terror psicológico, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas expediciones a lo desconocido. Déjanos tu like si sentiste la tensión y el misterio. Y comenta abajo qué otro enigma crees que esconde esta casa o qué leyenda te gustaría que exploráramos. Tu participación es fundamental para seguir desentrañando los secretos que acechan en la oscuridad.